Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es CouchDB. Cuando nosotros pensamos en crear una aplicación a un sistema software y vemos cómo vamos a almacenar nuestra data, pensamos en una base de datos relacional, como Oracle, MySQL. Entonces, hoy día vamos a ver cómo CouchDB muchas veces nos facilita el desarrollo de nuestras aplicaciones y así poderlas desarrollar mucho más rápido, ¿no? Vamos a hablar o vamos a comenzar con la definición de CouchDB. CouchDB es un sistema gestor de base de datos que fue liberado en 2005 y su desarrollador fue Damien Katz. Es un gestor de base de datos de código abierto. Está centrado en que sea fácil de usar y orientado a la web. Emplea JSON o notación JSON para almacenar lo que son sus datos, y JavaScript como el lenguaje de consulta. Así como tenemos SQL en lo que son la base de datos relacionales, acá tenemos a JavaScript. Y una de sus características más peculiares es la facilidad con la que nos permite hacer replicaciones de su base de datos. Vamos a desmenuzar esto un poco más para entender más qué es CouchDB y más o menos cómo funciona. Bueno, tenemos en este ejemplo a la base de datos relacionales por un lado y las no relacionales por el otro. Las relacionales ya tienen una estructura, tienen tablas, estas tablas tienen registros, tenemos datos que están relacionados entre sí, tenemos esquemas, tenemos vistas, mientras que una base de datos no relacional, esta base que va a contener, en nuestro caso como CouchDB, documentos. Estos documentos no están relacionados entre sí, son como si fueran objetos dispersos, ¿no? Podemos tomar esto un ejemplo como en una bolsa tenemos diferentes objetos y estos objetos no están relacionados entre sí. Igual funciona, por ejemplo, CouchDB cuando implementamos una base de datos y ahí insertamos documentos. Bueno, acá vamos a ver un poco más claro, ¿no? Tenemos por el lado izquierdo un documento en formato JSON, por ejemplo, que estaría guardado en nuestra base de datos de CouchDB, y en la parte derecha tenemos su posible implementación si lo hubiéramos querido guardar en una base de datos relacional. En este caso estamos viendo que tenemos usuario y dirección. En una base de datos relacional tendríamos que haber creado una tabla para usuarios, otra tabla para que son direcciones, y luego tendríamos que hacer referencia, ¿no? Para que cada usuario tenga o esté relacionado con una fila o registro de la tabla dirección. Pero CouchDB te dice algo como que más real, ¿no? Crea solamente un documento en donde tengas tu usuario y tengas su dirección, ¿no? Algo más real. No tiene que estar separado. A ver, vamos a hablar un poquito más de los documentos. CouchDB no almacena los datos y sus relaciones en tablas, ¿no? Ellos lo guardan en lo que son documentos independientes. Entonces, cada documento mantiene sus propios datos y su esquema autocontenido. Esto quiere decir que yo puedo tener un documento que tenga 5, por ejemplo, atributos, ¿no? Y otro documento que tenga 7, otro que tenga 8, no importa, porque estos documentos, como les digo, no están relacionados, ¿no? O no siguen un patrón como sería en una base de datos relacional. Podemos ver que en un documento tenemos lo que es un ID único, y bueno, tenemos también lo que es una revisión, y tenemos un conjunto de campos identificados por etiquetas, siendo estos valores numéricos, alfanuméricos, fechas, listas, etc. En todo documento siempre va a haber dos campos importantes, que es el ID y la revisión. El ID
CouchDB no lo crea por defecto. Nosotros lo podemos cambiar, pero bueno, eso depende de cada uno. Y la revisión siempre, cuando nosotros creamos un documento, comienza con el número 1 y seguido una cadena de caracteres. Si nosotros modificamos este documento, será 2 seguido por una cadena de caracteres. Si lo volvemos a modificar, 3 más la cadena de caracteres y así, ¿no? Pues, ¿no? Ya, entonces vamos a decir por qué elegir CouchDB. Entre sus principales características de por qué elegir CouchDB sobre, por ejemplo, una base de datos relacional o sobre otra base de datos no SQL, es que CouchDB es fácil de aprender. Su filosofía es que ¿sabes qué? Relájate, ¿no? Porque CouchDB es fácil de aprender. Estamos hablando de que muchas veces los desarrolladores quieren frameworks, quieren alguna herramienta que les permita hacer cosas complejas pero que sea fácil de utilizar, y CouchDB hace esto, te permite entrar en tu aplicación o sistema que estás desarrollando y te permite que tú fácilmente puedas guardar datos, ¿no? De, sin importar la complejidad de tu sistema. Entonces esa es una. Otra tiene que ver con lo que CouchDB está diseñado para manejar un tráfico variable, ¿no? Por ejemplo, si tu página web tiene picos abruptos, ¿no? CouchDB mayormente absorbe muchas de las consultas concurrentes y sin caerse, pues, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos también que CouchDB nos dice que una manera diferente de modelar los datos, ¿no? Como ya habíamos visto antes, no tenemos que estar creando eh, tablas para lo que, por ejemplo, en la vida real se podría guardar todo en un solo documento, pues, ¿no? Podemos ver acá un ejemplo de factura. En la vida real, factura es un solo documento, es algo físico, todo está junto. Si lo implementamos en una base de datos relacional, tenemos que tener diferentes tablas, ¿no? En cambio, en CouchDB, todo en un solo documento, y ahí así lo vamos guardando. Y no importa si los atributos cambian, porque como ya dije, cada documento no tiene que ver con el otro. Puedes tener tus propios atributos, no importa. Igual tenemos, por ejemplo, al lado de esta factura, que es de invoice, tenemos una tarjeta de presentación, Joe, ¿no? Muchas veces tenemos gente que nos da su tarjeta de presentación, en donde tiene su nombre, tiene sus cargos, número, teléfonos, Gmail, algo general, ¿no? Pero no todas las personas van a cumplir con eso. Por ejemplo, acá en este caso Joe tiene su número, tiene su Gmail. ¿Y de qué serviría de que implementarlo en una base de datos relacional estar llenando campos con null, ¿no? Todo eso que vaya de frente a lo que es un documento y que vaya con sus tres atributos, que es nombre, teléfono y Gmail. Y está. Si viene otro con 4 o 5 atributos, ya será otro documento diferente. A ver, CouchDB también ha sido escrito en lo que es un Erlang, que es un lenguaje de programación muy robusto, y esto nos permite a nosotros poder utilizar CouchDB en nuestros celulares, en nuestros dispositivos móviles. Entonces, esto también es muy bueno, ¿no? CouchDB puede estar en diferentes ambientes, escritorio, móvil, web, y eso es lo que lo hace muy diverso, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestro compañero que nos va a hablar sobre las características de CouchDB. Bueno, continuando con la exposición, tenemos las características de CouchDB. Sabemos que CouchDB es un gestor de base de datos orientado a documentos, ¿no? Como primera característica tenemos el almacenamiento de documentos, ¿no? CouchDB almacena los datos como documentos, de los cuales cada campo se denomina de forma única, o sea, posee un identificador único.
y a su vez contienen valores de varios tipos de datos, ¿no? Tales como texto, números, listas, booleanos, etcétera, ¿no? Bueno, estos documentos no tienen límite en el sistema para tamaños de texto, ¿no? Además, estos documentos, por mediante CouchDB, que tiene su propia API, ¿no? Su API llamada HTTP API REST, que se va a mencionar más adelante, que sirve para lectura y actualización de estos documentos, ¿no? Bueno, otra propiedad, la propiedad ACID, ¿no? Esta provee una semántica de aislamiento, consistencia, atomicidad y durabilidad, ¿no? Permite así, a su vez, que cuando introducir los datos en el disco y para hacer que no se sobrescriba en ellos. O sea, bueno, las actualizaciones como añadir, modificar, eliminar, siguen la atomicidad. O sea, ¿se guardará por completo? No. O sea, si error en las reglas para cargar los datos, ¿no? en la base de datos, ¿se carga o no? Bueno, siguiendo por sus otras propiedades, por ejemplo, en consistencia, ¿no? Cualquier dato que se escriba en la base de datos tiene que ser válido, ¿no? De acuerdo a todas sus reglas definidas. Aislamiento, ¿por qué? Por ejemplo, en dos transacciones, cuando se ejecutan concurrentemente, cada una debe mantener su independencia de la otra. Durabilidad, ¿por qué? Significa que cuando se confirma una transacción, que esta quedará persistida, o sea, persistirá en el tiempo ante caídas de sistemas, fallos, errores, ¿no? Todo eso. Bueno, compactación, otra característica tenemos. Bueno, esta es una operación para hacer uso del espacio de disco adicional para la base de datos mediante la eliminación de datos no utilizados. O sea, CouchDB tiene un archivo con la extensión .compaction, que esto permitirá crear y ahí donde se va a copiar todos los datos activos, ¿no? A ese archivo y los datos que no son utilizados no lo eliminará. Bueno, los puntos de vista. Los datos en CouchDB se almacenan en los documentos semiestructurados, ¿no? Estos son flexibles con las estructuras implícitas individuales. Bueno, esto quiere decir que las vistas son un método necesario para cada documento, para cada estructura de la base de datos, ¿no? Estas vistas son un método de agregación y presentación de informes, ¿no? En una base de datos, ya que sabemos que CouchDB almacena grandes cantidades de documentos y estos documentos almacenan grandes cantidades de datos por medio de las vistas. Es un método que ayudaría mucho, ¿no? En la presentación. Bueno, arquitectura distribuida con replicación, ¿no? Otra característica, bueno, CouchDB, bueno, se diseñó conteniendo en mente la replicación bidireccional y operaciones de offline, bueno, es otra característica, ¿no? Bueno, esta replicación significa que las múltiples réplicas que pueden tener cada una de sus propias copias de los mismos datos pueden ser modificadas y luego pueden ser sincronizadas, ¿no? Esos cambios en un momento posterior. La interfaz REST, otra característica, bueno, esta interfaz REST usa métodos HTTP y operaciones básicas CRUD. Bueno, conocemos, ¿no? Por HTTP, que es un protocolo de transferencia de hipertexto, es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de información en la web. Esta define un conjunto de métodos de peticiones, ¿no? Que realiza la web, ¿no? Para indicar la acción que se desea realizar. Tenemos peticiones con get, post, put, delete, ¿no? Para alterar recursos, ¿no? Específicos. Bueno, y las operaciones básicas CRUD, ¿no? Es crear, leer, modificar y eliminar, ¿no? Todos esos recursos, ¿no? Bueno, otra característica está hecha para operar offline, ¿no? Poder dice replicar datos a dispositivos como smartphone, ¿no? Que pueden quedar en modo offline y sincronizarlo posteriormente, ¿no? Bueno, continuando. Componentes principales. Los componentes de código abierto. Bueno, en el paquete de instalación de CouchDB posee estos códigos abiertos, otros componentes de código abiertos. Por ejemplo, SpiderMonkey, que es un nombre clave del intérprete de JavaScript, ¿no? Bueno, esto actualmente está mantenido por la Fundación Mozilla. Tenemos a jQuery, que es una propia biblioteca de JavaScript. La ISO, International Components for Unicode, bueno, es un proyecto de código abierto, ¿no? Que provee de bibliotecas maduras de C
escritas en C, C++ y Java, ¿no? Que da soporte, ¿no? Para Unicode. Otros tenemos a OpenSSL, ¿no? Es una, dice, implementación de código abierto de protocolos SSL y TLS. Bueno, estos protocolos son protocolos de seguridad, ¿no? Para, de transferencia, ¿no? TLS es un protocolo en la capa de transporte, ¿no? Pero que es una evolución mayormente del protocolo SSL. Erlang, bueno, es un lenguaje de programación concurrente, ¿no? Y de propósito general, ¿no? Es un lenguaje funcional con evaluación estricta, asignación único y tipado dinámico. Bueno, es propio de CouchDB, ¿no? Que se habló, ¿no? Anteriormente. Componentes principales, bueno, componentes de la arquitectura, dice. Bueno, tenemos el HTTP client y el HTTP. Bueno, el HTTP client dice es un, por ejemplo, el cliente realiza peticiones contra el servidor de las bases de datos, ¿no? El cliente puede, por ejemplo, realizar cualquier aplicación que permita HTTP, ¿no? Sea navegador, aplicación móvil, Java, ¿no? Este es uno de los puntos fuertes de CouchDB. ¿Por qué? Porque potencia su uso en entornos web, así como la orientación de trabajo offline, apoya la posibilidad de la replicación cuando la aplicación vuelva a modo offline y así. Es Erlang HTTP, ¿no? Es un componente también muy importante, ¿no? Porque está basado en Mochi Web, ¿no? Que es un kit para servidores HTTP, ¿no? Escrito en Erlang, sirve de apoyo a todas las funciones de control y gestión de HTTP, como se menciona. Y bueno, utiliza el componente ModCouch, ¿no? Este ModCouch dice que es el núcleo de la máquina virtual de Erlang de CouchDB. El View Engine, bueno, dice realiza el proceso de vistas, documentos de diseño, indexación. Bueno, sabemos que las vistas es un proceso también muy importante, ¿no? Para categorizar, ¿no? Las grandes cantidades de datos que posee en la base de datos. El Storage Engine gestiona las escrituras a disco y Replicator a la vez dice gestiona la represión de los documentos, ¿no? Es el encargado de gestionar incluyendo documentos de diseño, ¿no? Es uno de los módulos que necesita mayores mejoras para lograr los principales objetivos de CouchDB, por ejemplo, en la distribución de diferentes dispositivos, ¿no? Tanto online como offline. Sí. Continuando con la exposición, vamos a explicar lo que es el costo, la instalación y los requisitos que se necesitan para tener CouchDB. Bueno, como bien se ha explicado anteriormente en sus características, el CouchDB es un software NoSQL de código abierto. Por lo tanto, no tiene ningún costo y tampoco no necesita tampoco algo previo en que esté instalado en la computadora. Y también se puede decir que es gratis, que puede ser usado por cualquier persona. Y el usuario que va a utilizar el CouchDB para que lo uses, tiene que tener habilitado, disponible el puerto, como dice acá en el PPT, 127.0.0.1 y el puerto 5984. Esos son básicamente los que son los requisitos que se necesita una vez que ya que te genera cuando está instalado el software. Ya, ahora vamos a explicar lo que son las ventajas y desventajas del CouchDB. Como ya hemos mencionado antes, dentro de una de las características de esta base de datos NoSQL, podemos decir de que es una base de datos gratuita, que no puede usar cualquier persona. Esa es su mayor ventaja, por así decirlo, que se puede tener de la base de datos. También podemos ver que cada base de datos es una conexión de documentos independientes. Es decir, de que por más de que tú crees un documento y dentro de una base de datos puedes crear muchas, pero la creación de muchos documentos no interfiere con las ejecuciones que puedas tener, con las sentencias que puedas escribir dentro de tu base de datos. También está diseñado para manejar un tráfico variable. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si existe una página web que se está ejecutando a la vez dentro del mismo navegador, porque como recordemos, en SQL se usa el servidor HTTP, así que por
por ende usa un navegador web para ser usado. Normalmente vemos que CouchDB absorbe muchas de las consultas concurrentemente sin caerse. Eso es lo que hace bueno a esta base de datos. También una de sus características es que puede hacer replicaciones. Es muy bueno para lo que es las replicaciones. ¿A qué me refiero con eso? Ya que copia sus documentos para poder modificarlos, sincronizarlos de acuerdo a las necesidades del usuario. Otra ventaja que tenemos es altamente disponible, como ya lo mencioné en un comienzo, es porque es gratuito y porque es disponible para todos. Dentro del motor también vemos que es un motor de almacenamiento que es tolerante a fallos, y también vemos que pone en seguridad de tus datos en primer lugar. Como también hay ventajas, también existen desventajas. Una de las desventajas que encontramos es que CouchDB es de código abierto. Como es de código abierto, puede significar de que sea una mancha para cualquiera de las empresas que usen esta base de datos NoSQL, ya que pueden caer en el hackeo, por así decirlo, o simplemente se puede caer. Otra desventaja que encontramos es que tiene limitaciones de inteligencia de negocios. ¿A qué me refiero con esto? De que las soluciones que están disponibles quizás no pueden ayudar para poder resolver un problema que pueda existir en una empresa. También falta de experiencia, es porque hay muchos usuarios de que no saben cómo usarlo, por lo que no está muy difundido, y por eso hace una de las desventajas que CouchDB sea conocido. Bueno, dentro de los problemas de compatibilidad también podemos encontrar es que, a diferencia de las bases de datos relacionales, esta base de datos tiene su propia API, y por ende las consultas son únicas y tienen ciertas peculiaridades. Así que si es que quiero reutilizar, por así decirlo, una consulta, no es posible, ya que, como lo mencioné en un momento, es único. Bueno, estas son más que nada las ventajas y desventajas que nuestro grupo ha encontrado en lo que es el CouchDB. CouchDB, en comparación con otras bases de datos, CouchDB contra una base de datos relacional, CouchDB nos permite a nosotros poder almacenar grandes volúmenes de datos y no necesariamente estructurados, ¿no? Entonces eso nos ayuda a poder ingresar cualquier tipo de data que nosotros queramos, y cuando ya toda esta data está en nuestra base de datos, realizar cualquier consulta o cualquier tarea lo va a hacer de una forma muy rápida. Aparte que no hay problemas con su escalabilidad, mientras que una base de datos relacional, a la hora de, por ejemplo, de ingresar datos o mantener los datos ya ingresados en grandes volúmenes, esto hace que nuestro sistema pese demasiado, que la escalabilidad baje, y si queremos que nuestra escalabilidad sea la mejor, a veces hay que comprar servidores más potentes, ¿no? En cuanto a CouchDB contra MongoDB, ambos son bases de datos NoSQL, ambos manejan lo que son documentos en formatos JSON. Entonces, ¿cuál elegir en qué determinado momento? Hay un teorema de CAP que nos dice que una base de datos NoSQL, por ejemplo, se le hace imposible garantizar a la misma vez consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Entonces, MongoDB, ¿qué nos ofrece de esas tres? Nos garantiza consistencia y tolerancia a particiones, mientras que CouchDB nos garantiza disponibilidad y tolerancia a particiones. Entonces, ¿cuándo elegir MongoDB? MongoDB lo utilizaremos en los casos en que se necesite hacer consultas dinámicas, o si preferimos definir índices. Y también está pensado para los casos en los que se necesita un buen rendimiento
en una gran base de datos. ¿Y cuándo utilizar CouchDB? Cuando las necesidades de nuestros negocios nos obliguen a hacer numerosos cambios en los datos en los que ejecutaremos las consultas predefinidas. Tal es el caso como CRM, sistemas CMS, etc. Pasando a qué empresas utilizan CouchDB, tenemos a Facebook, tenemos a Ubuntu, tenemos a la BBC, que lo utiliza por ejemplo para sus plataformas de contenidos dinámicos, a la Credit Suisse para usos internos en el departamento de commodities, ¿no? Para su framework de mercados, Meibo para su plataforma social, web y aplicaciones. Y esos son algunos ejemplos, ¿no? Luego tenemos ya las conclusiones, las recomendaciones, en donde podemos decir que el diseño de CouchDB toma muchas cosas de arquitectura web y de conceptos relacionados con los recursos, métodos y representaciones, aumentándolos con potentes consultas, mapeado, combinación, filtrado de datos, y añade escalabilidad, replicación incremental. CouchDB aparece como una solución ideal para bases de datos de documentos. CouchDB es una magnífica solución para aplicaciones comunes porque en el corazón su modelo de datos se basa en esta idea natural de documentos contenidos en sí mismos, ¿no? Evolucionando en el tiempo. Entonces, como ya veníamos diciendo, nos permite grabar de una forma más natural, por ejemplo, lo que son facturas, lo que son de repente formularios, que a veces todo esto lo hacemos en diferentes tablas en una base de datos relacional, pero CouchDB nos permite que le metamos todo en una sola solo documento, pues, ¿no? ¿Por qué se orienta a web? Porque mucha de la data que hay en la web no es relacional, o sea, no es muy difícil de estructurarla, poner lo que son los comentarios en lo que es Facebook, en un sitio web, o de repente ciertos atributos de repente de un empleado que tú vas a contratar. De repente este empleado no tiene algunos atributos que tienen otros, entonces con una base de datos como CouchDB que te permite guardar documentos y que necesariamente esta data no esté tan estructurada como te lo pide una base de datos relacional, puedes sacar un provecho de ello, pues, ¿no? Y bueno, ahora seguiremos con lo que es una presentación de un proyecto que hemos realizado con CouchDB, Ionic y bueno, seguimos. Bueno, continuando con la exposición, aquí tenemos la parte práctica. En ese momento vamos a demostrar la conexión de CouchDB con una aplicación que se hizo en Ionic, que prácticamente nos sirve para realizar aplicaciones tanto para Android o iOS, entre otras. Es un framework muy útil. Bueno, pero para demostrar aquí tenemos un pequeño ejemplo. En ese caso es un pequeño sistema, podríamos decir así, que lo que se encarga es registrar las actividades. Básicamente lo que queremos demostrar es lo siguiente: varios usuarios pueden conectarse a una misma base de datos de manera remota. En este caso aquí tengo abierto CouchDB y tenemos aquí Cloudo, que sería la base de datos a la cual se va a conectar. Anteriormente ya estaba platicando y estamos en base a pruebas, creamos dos usuarios. Aquí tenemos José y Sheila. Vamos a crear un nuevo usuario para demostrar. En este caso creamos una nueva cuenta con el nombre, en este caso digamos Carlos. El usuario se llama Carlos. El correo, solamente para modo de ejemplo, carlos@gmail.com. La contraseña tiene que ser, en este caso hemos definido que mínimo sea de 6 caracteres, así que vamos a poner por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y confirmar contraseña tiene que ser idéntico, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente registramos y esperamos a que cargue. Nos da una pantalla de bienvenido, en este caso está vacío. Cuando observamos aquí en el proyecto Fausto, en CouchDB, actualizamos
y observamos que se ha creado un usuario llamado Carlos. En ese caso, Carlos va a tener acceso a la base de datos Cloud. En el código, para explicar un poco mejor esto, aquí tenemos la parte todos. Estamos haciendo una conexión con PostDB. PostDB lo que se encarga de hacer es conectar CouchDB. La parte de que se encarga de hacer las conexiones. En ese caso, aquí en esta parte detallamos el nombre de la tabla que se llama Cloud. Hacemos las conexiones. Para explicar un poco las pantallas, Home es la pantalla donde se guardan las actividades que tenemos. Aquí simplemente nos pregunta qué es lo que deseamos hacer, en este caso agregar, y al momento de guardar se almacena en el documento, se crea un nuevo documento. En el caso de login, como ya lo hemos visto anteriormente, solamente es para ingresar nuestro usuario y contraseña. Y finalmente en SynApp lo que hace es crear el nuevo usuario y simplemente guardar todos sus privilegios en la base de datos. Entonces aquí, a modo de ejemplo, creamos una nueva actividad, agregar, que desea agregar, digamos, a exámenes finales. Tenemos aquí guardar y listo, se guardaría. Ahora en este caso automáticamente la información se actualiza aquí en la base de datos Cloud. Cabe mencionar que todos los usuarios que creemos van a poder acceder a esta base de datos de manera remota. Bueno, eso sería todo.